Dios te bendiga. Aquí aprenderás más de la Biblia, donde te llenarás de sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Cada día se estará publicando un video para que puedas aprender. No te olvides de suscribirte, compartir y de dejar tu like. Comencemos. 50 preguntas de madres de la Biblia. Pregunta 1. ¿Cómo se llama la madre de Jesús? A. Marta. B. María. C. Elizabeth. D. Magdalena. Tienes 10 segundos para responder. B. María. San Juan capítulo 2 versículo 1. Pregunta 2. ¿Cómo se llama la madre de Moisés? A. Ana. B. Miriam. C. Jocabed. D. Raquel. Tienes 10 segundos para responder. C. Jocabed. Números capítulo 26 versículo 59. Pregunta 3. ¿Cómo se llama la madre de Juan el Bautista? A. María. B. Elizabeth. C. Marta. D. Miriam. Tienes 10 segundos para responder. B. Elizabeth. San Lucas capítulo 1 versículo 13. Pregunta 4. ¿Cómo se llama la madre del profeta Samuel? A. Raquel. B. Rebeca. C. Ana. D. Sara. Tienes 10 segundos para responder. C. Ana. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 20. Pregunta 5. ¿Cómo se llama la madre de Jacob? A. Marta. B. Sara. C. Raquel. D. Rebeca. Tienes 10 segundos para responder. De Rebeca. Génesis capítulo 25 versículo 21 al 26. Pregunta 6. ¿Cómo se llama la madre de José, el que fue vendido por sus hermanos? A. Rebeca. B. Elizabeth. C. Sara. D. Raquel. Tienes 10 segundos para responder. De Raquel. Génesis capítulo 35 versículo 24. Pregunta 7. ¿Cómo se llama la madre de Timoteo? A. Marta. B. Sara. C. Eunice. D. María. Tienes 10 segundos para responder. C. Eunice. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pregunta 8. ¿Cómo se llama la madre de Isaac? A. María. B. Rebeca. C. Sara. D. Raquel. Tienes 10 segundos para responder. C. Sara. Génesis capítulo 21 versículo 3. Pregunta 9. ¿De qué lugar era la madre, que lo rogó a Jesús, que echase fuera al demonio de su hija? A. Sunamita. B. Egipcia. C. Hebrea. D. Sirofenicia. Tienes 10 segundos para responder. De Sirofenicia. San Marcos capítulo 7 versículo 26. Pregunta 10. ¿Cómo se llama la madre de Esaú? A. Sara. B. Raquel.
C. Rebeca. D. Ana. Tienes 10 segundos para responder. C. Rebeca. Génesis capítulo 25 versículo 21 al 25. Pregunta 11. ¿Cómo se llama la madre de Caín, el que mató a su hermano? A. María. B. Marta. C. Sara. D. Eva. Tienes 10 segundos para responder. De Eva. Génesis capítulo 4 versículo 1. Pregunta 12. ¿Cómo se llama la madre que tuvo hijos gemelos? A. Rebeca. B. Raquel. C. Marta. D. María. Tienes 10 segundos para responder. A. Rebeca. Génesis capítulo 25 versículo 21 al 24. Pregunta 13. ¿Cómo se llama la madre de Gersón, el primer hijo de Moisés? A. Eva. B. Séfora. C. Lea. D. Cetura. Tienes 10 segundos para responder. D. Séfora. Éxodo capítulo 2 versículo 21 al 22. Pregunta 14. ¿Cómo se llama la madre de Ismael, el primer hijo de Abraham? A. Maaca. B. Ruth. C. Agar. D. Noemí. Tienes 10 segundos para responder. C. Agar. Génesis capítulo 16 versículo 15. Pregunta 15. ¿Cómo se llama la madre de Salomón? A. Rebeca. B. Raquel. C. Naama. D. Betsabé. Tienes 10 segundos para responder. De Betsabé. Génesis capítulo 12 versículos 24. Pregunta 16. ¿Cómo se llama la madre de Nadab y Abiú, estos hijos del sacerdote Aarón? A. María ben Marta. C. Sara. D. Elizabeth. Tienes 10 segundos para responder. De Elizabeth. Éxodo capítulo 6 versículo 23. Pregunta 17. ¿Cómo se llama la madre de Dina, la única hija de Jacob? A. Eva. B. Raquel. C. Rebeca. D. Lea. Tienes 10 segundos para responder. De Lea. Génesis capítulo 34 versículo 1. Pregunta 18. ¿Cómo se llama la madre de Jezreel, el primer hijo del profeta Oseas? A. Ruth. B. Naama. C. Gomer. D. Asenat. Tienes 10 segundos para responder. C. Gomer. Oseas capítulo 1 versículo 3 al 4. Pregunta 19. ¿Cómo se llama la madre de Timoteo? A. Raquel. B. Lea. C. Eunice. D. Loida. Tienes 10 segundos para responder. De Loida. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5.
Pregunta 20 de qué lugar era la madre viuda, donde que el profeta Elías le pide un vaso de agua y un bocado de pan. A Canaán. B. Samaria. C. Sarepta. D. Judá. Tienes 10 segundos para responder. C. Sarepta. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 9. Pregunta 21 ¿Cómo se llama la madre de todos los vivientes? A. Cetura. B. Ruth. C. Eva. D. Maaca. Tienes 10 segundos para responder. C. Eva. Génesis capítulo 3 versículo 20. Pregunta 22 ¿Cómo se llama la madre del sacerdote Aarón, hermano de Moisés? A. Sara. B. Raquel. C. Jocabed. D. Rebeca. Tienes 10 segundos para responder. C. Jocabed. Números capítulo 26 versículo 59. Pregunta 23 ¿Cómo se llama la madre que su nombre significa princesa? A. Maaca. B. Raquel. C. Rebeca. D. Sara. Tienes 10 segundos para responder. De Sara. Génesis capítulo 17 versículo 15. Pregunta 24 ¿Cómo se llama la madre de Rubén, el primer hijo de Jacob? A. Eva. B. Ruth. C. Lea. D. Naama. Tienes 10 segundos para responder. C. Lea. Génesis capítulo 29 versículo 32. Pregunta 25 ¿Cómo se llama la madre de Simram, el hijo de Abraham? A. Rebeca. B. Raquel. C. Sara. D. Cetura. Tienes 10 segundos para responder. De Cetura. Génesis capítulo 25 versículo 1 al 2. Pregunta 26 ¿Cómo se llama la madre de Absalón, este hijo del rey David? A. Noemí. B. Sara. C. Maaca. D. Raquel. Tienes 10 segundos para responder. C. Maaca. Primera de Crónicas capítulo 3 versículo 2. Pregunta 27 ¿Qué madre le dijo al profeta Eliseo, cuando su hijo había muerto, pedí yo hijo a mi señor? A. Egipcia. B. Hebrea. C. Sirofenicia. D. Sunamita. Tienes 10 segundos para responder. De Sunamita. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 25 al 28. Pregunta 28 ¿Cómo se llama la madre de Judá, este hijo de Jacob? A. Raquel. B. Rebeca. C. Lea. D. Sara. Tienes 10 segundos para responder. C. Lea. Génesis capítulo 35 versículo 23. Pregunta 29 ¿Cómo se llama la madre de Obed, que este fue el padre de David? A. Lea. B. Sara. C. Noemí. D. Ruth. Tienes 10 segundos para responder. De Ruth. Ruth capítulo 4 versículo 13 al 17.
Pregunta 30. ¿Cómo se llama la madre de Abel, el que fue asesinado por su hermano? A. Sara. B. Rebeca. C. Eva. D. Raquel. Tienes 10 segundos para responder. C. Eva. Génesis capítulo 4 versículo 2. Pregunta 31. ¿Cómo se llama la madre que tuvo un hijo en su vejez en el Nuevo Testamento? A. Sara. B. Elizabeth. C. María. D. Marta. Tienes 10 segundos para responder. B. Elizabeth. San Lucas capítulo 1 versículos 7 al 13. Pregunta 32. ¿Cómo se llama la madre que dijo a su hija que le dijera al rey que quería la cabeza de Juan el Bautista? A. Miriam. B. Magdalena. C. Herodías. D. Bila. Tienes 10 segundos para responder. C. Herodías. San Marcos capítulo 6 versículo 19 al 24. Pregunta 33. ¿Cómo se llama la madre que no nació de un vientre? A. Miriam. B. María. C. Ana. D. Eva. Tienes 10 segundos para responder. De Eva. Génesis capítulo 2 versículo 22. Pregunta 34. ¿Cómo se llama la madre de Roboam, este hijo de Salomón? A. Sara. B. Raquel. C. Rebeca. D. Naama. Tienes 10 segundos para responder. De Naama. Primera de Reyes capítulo 14 versículo 21. Pregunta 35. ¿Cómo se llama la madre de Benjamín, el último hijo de Jacob? A. Rebeca. B. Raquel. C. Sara. D. Noemí. Tienes 10 segundos para responder. B. Raquel. Génesis capítulo 35 versículo 24. Pregunta 36. ¿Qué era la madre que dijo a Eliseo: ¿Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos? A. Pobre. B. Viuda. C. Huérfana. D. Mala. Tienes 10 segundos para responder. B. Viuda. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1. Pregunta 37. ¿Cómo se llama la madre de Amnón, el primer hijo del rey David? A. Ahinoam. B. Ruth. C. Sara. D. Noemí. Tienes 10 segundos para responder. A. Ahinoam. Primera de Crónicas capítulo 3 versículo 1. Pregunta 38. ¿Cómo se llama la madre de Dan y Neftalí, estos hijos de Jacob? A. Sara. B. Silpa. C. Bila. D. Raquel. Tienes 10 segundos para responder. C. Bila. Génesis capítulo 35 versículo 25. Pregunta 39. ¿Cómo se llama la madre de Manasés y Efraín, estos hijos de José? A. Asenat. B. Rispa. C. Sara. D. María. Tienes 10 segundos para responder. A. Asenat.
Génesis capítulo 41 versículos 50 al 52. Pregunta 40. ¿Cómo se llama la madre, que el ángel Gabriel le dijo, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres? A. Marta. B. María. C. Elizabeth. D. Jocabed. Tienes 10 segundos para responder. B. María. San Lucas capítulo 1 versículo 27 al 28. Pregunta 41. ¿Cómo se llama la madre que tuvo un hijo en su vejez? A. Rebeca. B. Sara. C. Marta. D. Raquel. Tienes 10 segundos para responder. B. Sara. Génesis capítulo 21 versículos 6 al 7. Pregunta 42. ¿De qué lugar era la madre de Timoteo? A. Sunamita. B. Egipcia. C. Judía. D. Edomita. Tienes 10 segundos para responder. C. Judía. Hechos capítulo 16 versículo 1. Pregunta 43. ¿Cómo se llama la madre de Gad y Aser, estos hijos de Jacob? A. Marta. B. Ana. C. Bila. D. Silpa. Tienes 10 segundos para responder. De Silpa. Génesis capítulo 35 versículo 26. Pregunta 44. ¿Cómo se llama la madre de Armoni y Mefiboset, estos hijos del rey Saúl? A. Sara. B. Marta. C. Miriam. D. Rispa. Tienes 10 segundos para responder. De Rispa. Segunda de Samuel capítulo 21 versículo 8. Pregunta 45. ¿Cómo se llama la madre que dedicó a su hijo a Jehová y lo dejó en el templo aún siendo niño? A. Marta. B. Ana. C. Rebeca. D. Naama. Tienes 10 segundos para responder. B. Ana. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 22 al 28. Pregunta 46. ¿Cómo se llama la madre de María, hermana del sacerdote Aarón? A. Marta. B. Jocabed. C. Rispa. D. Maaca. Tienes 10 segundos para responder. B. Jocabed. Números capítulo 26 versículo 59. Pregunta 47. ¿Cómo se llaman los hijos de la madre que pidió a Jesús que en su reino sus hijos se sentaran a su lado? A. Santiago y Juan. B. Pedro y Pablo. C. Juan y Mateo. D. Santiago y Pedro. Tienes 10 segundos para responder. A. Santiago y Juan. San Mateo capítulo 20 versículo 20 al 28. Pregunta 48. ¿Qué era la madre en lo cual el profeta Elías ora para que Dios le vuelva la vida? A. Huérfana. B. Viuda. C. Mala. D. Pobre. Tienes 10 segundos para responder. B. Viuda. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 20 al 22. Pregunta 49. ¿Cómo se llama la madre que nunca tuvo una madre? A. Eva. B. Marta. C. María. D. Sara. Tienes 10 segundos para responder.
A Eva. Génesis capítulo 2 versículo 22. Pregunta 50. ¿Cómo se llama la madre que murió al dar a luz a su hijo? A. Rebeca. B. Raquel. C. Sara. D. Cetura. Tienes 10 segundos para responder. B. Raquel. Génesis capítulo 35 versículo 16 al 19. Dios te bendiga. Si quieres seguir aprendiendo, te dejo otro video en la parte superior. 50 preguntas de Sansón la leyenda.